al Señor. ¿Cómo estamos, hermanos? Bendecidos. ¿Bendecidos? ¿O medio bendecidos? Bendecidos. Bueno, yo les pregunto Bendecidos. porque, pues, cada domingo que les pregunto, a veces sí están bien bendecidos y a veces medios bendecidos. Gloria a Jesús. Porque los veo con la forma en cómo les digo que reaccionan. Tiene que estar con potencia, hermano. ¿Cómo estás? Bendecido. Así me- Aleluya. Hermano Telmo, ¿cómo estás? Bendecido. Pero hermana Yere, ¿cómo estás? ¿Bendecida? Ay, ella sí mostró la verdad, se siente gozosa y bendecida. ¿Podemos dar un grito de júbilo? 1, 2, 3. ¡Ey! Inclina tu rostro. Inclina tu rostro. Vamos a darle gracias a Dios por un día más de vida. Amén. Él nos ha quemado, Padre. Él nos ha quemado y precioso Jesús. Él nos ha quemado, Espíritu Santo. Padre, gracias por tu presencia, por tu grandeza y tu inefable gracia. Gracias por dejarnos estar a tus pies contemplando tu hermosura hoy, deseando, anhelando que tú, Señor, hagas manifiesto tu poder a la vida de las almas que hoy quieres salvar, que quieres ministrar, que quieres darles palabras, Señor, que quieres mostrarle una respuesta, mi Señor, a tal vez alguna petición o alguna necesidad que ellos pudiesen tener, alguna duda, ¿por qué no, mi Padre, en tu palabra? Te damos honra y gloria y te pedimos, Señor, que tú seas en nuestras vidas, mi Padre. Hoy queremos danzarte, alabarte, adorarte y escuchar tu palabra, mi Señor. Que tu palabra sea manifiesta en la vida de cada alma, de cada ser humano y en el espíritu de ellos mismos, mi Padre. En el nombre de Jesús, Señor eterno. Amén. Pues gracias le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y como siempre, gozosos. Voy a pedirte que abras la escritura en Primera de Juan 5, si ya tienes tu arma y estás listo. Primera de Juan 5, vamos a leer vamos a leer el capítulo 1, el 2 y el 3, el 4 también, dice así: todo aquel que cree en Jesús, fíjense en que dice, todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Otra vez, todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y está en la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Tú tienes fe, hermano Telmo? Amén. ¿Tu hermano León? Amén. ¿Tu hermana Ludín tienes fe? Amén. Yo tengo fe. Y es obra de las grandes maravillas y las grandezas de nuestro Dios, la fe. ¿Por qué? Porque ahorita cantaremos un canto hablando acerca de la fe. Y no es la fe, es el fe. Amén. Cristo es el fe. Tú dices, ¿por qué él? ¿Por qué el fe? Porque dice la Escritura que su nombre es él. Entonces yo no tengo fe, yo tengo a él fe. Amén. Ahorita lo van a entender por qué. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. Dice, batid las manos. A ver, ¿qué es batir las manos, hermana Ludín, para ti? Batir las manos. Hermano Telmo, batir las manos. Hermano Leo, batir tus manos. Vamos a batir nuestras manos. Aleluya. Es canto de gozo. Regocíjate. Cántalo con nosotros. Si conoces el canto, si no, escúchalo y aprende. Batir las manos. Dice la Escritura, batir las manos con voz de júbilo, alabando al Señor.
tendía sus mantos y la gente con palmas en las manos, dice, batían las manos y gritaban: Hosana, Hosana, que viene en el nombre del Señor. Bien, pues eso es lo que su pueblo debe hacer, debemos hacer hoy. Batir las manos, oh pueblo, todos, dice, con voz de júbilo alabar a Dios. Batir las manos, oh pueblo, todos, con voz de júbilo alabar a Dios. Bate tus manos, las manos, oh pueblo, todos, con voz de júbilo alabar a Dios. Hosana, Hosana, con voz de júbilo alabar a Dios. Hosana, Hosana, con voz de júbilo alabar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¡Grítalo! Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Cántalo otra vez y créelo, porque está escrito que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¡Grítalo! Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Declara tu libertad. Libre, tú me hiciste libre, tú me has hecho libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban. Así es, dilo. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Cuando tú te reúnes como pueblo de Dios, ¿a quién te reúnes? Yo he venido a alabar a mi Señor, mi Salvador. Yo he venido a alabar al Señor Cristo Jesús, mi Salvador. Yo he venido a alabar a mi Señor, mi Salvador. Yo he venido a alabar al Señor Cristo Jesús, mi Salvador. ¿A qué dice? Yo he venido a alabar a mi Señor. Alégrate, cántalo, cántalo. Alaba a tu Dios, mi Salvador. Yo he venido a alabar a mi Señor, mi Salvador. Yo he venido a alabar al Señor Cristo Jesús, mi Salvador. Libertad, 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 libertad.
muchos que no creen. Él te ofrece alabanza, glorifica a Dios. Él te ofrece alabanza, glorifica a Dios. El que ordenare sus caminos, demostraré la salvación de Dios. Él te ofrece alabanza, glorifica a Dios. El que ofrece alabanza, glorifica a Dios. El que ordenare sus caminos, demostraré la salvación de Dios. Créelo, es una forma, es la forma como tú glorificas al Señor, cuando su pensar y su sentir, cuando su esencia y su sensibilidad están en ti, y tú puedes con voz de júbilo alabar a Dios. Él te ofrece alabanza, glorifica a Dios. Él te ofrece alabanza, glorifica a Dios. El que ordenare sus caminos, demostraré la salvación de Dios. Una vez más, Él te ofrece alabanza, glorifica a Dios. Él te ofrece alabanza, glorifica a Dios. El que ordenare sus caminos, demostraré la salvación de Dios. Decláralo. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Decláralo. Libertad, 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 pero libertad, libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Abrí las manos y una vez más. Abrí las manos, oh pueblo, todos, con voz de júbilo alabar. Abrí las manos, oh pueblo, todos, con voz de júbilo alabar. Hosana, Hosana, con voz de júbilo alabar. Hosana, Hosana, con voz de júbilo alabar. Hosana, Hosana, con voz de júbilo alabar a Dios. Hosana, Hosana, con voz de júbilo alabar a Dios. Hosana, Hosana, con voz de júbilo alabar a Dios. Hosana, Hosana, con voz de júbilo alabar a Dios. Aleluya. Gloria. Gloria a tu nombre, Padre. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Bendito eres, Señor. Y hablando acerca de la fe. Gloria a Jesús. Qué hermoso es adorar a nuestro Dios. Este canto dice, tengo fe. Yo tengo fe. ¿Cuántas veces has pasado por tribulaciones? El Señor te dice, ten fe, pero no tengas fe, ten a Él fe. ¿Cuántos de ustedes están enfermos? Tienen situaciones físicas, tienen enfermedad. Pero sabes una cosa, tal vez lo que te hace falta es no tener fe, sino tener a Él fe. ¿Quién es el fe? Cristo. Y tal vez en tu oración tú estás pidiendo mal, porque pides fe y no estás pidiendo al autor y el consumador de la fe, que es el fe. Amén. Amén. Cierra tus ojos. Gloria a Jesús.
esperando mi milagro es tú. Tengo fe y quiero agradarte hoy, Dios del universo. Solo en ti esperaré, solo en ti esperaré. Y aunque pase mucho tiempo y un segundo dudaré, sabes que tengo fe. Tengo fe, oh sí Señor, esperando mi milagro es hoy. Oh, tengo fe, mi fe, Señor, y quiero agradarte hoy, oh Señor. Yo siento que tú tomas mi mano hoy, contra viento y marea, el mar yo cruzaré, sabes que tengo fe. Tengo fe, oh, esperando mi milagro es tú. Tengo fe, tú eres el fe y quiero agradarme hoy.
fe y quiero agradarte hoy, Dios del universo. Solo en ti esperaré, y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo dudaré. Sabes que tengo fe. Dilo una vez más. Dios del universo, solo en ti esperaré. Y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo dudaré. Sabes que tengo fe. Dile, tengo fe. Esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Dile, yo siento que, oh Señor, tú tomas mi mano hoy. Contra viento y marea, el mar yo cruzaré. Sabes que tengo fe. Yo siento una vez más. Yo siento que tú tomas mi mano hoy. Contra viento y marea, el mar yo cruzaré. Sabes que tengo fe. Sabes que tengo fe. Tengo fe, dile una vez más. Tengo fe. Esperando mi milagro estoy. Tengo fe. Y quiero agradarte hoy. Oh Dios del universo, oh Dios
aunque pase mucho tiempo, mi Señor, en ti esperaré. ¿Y sabes qué, Señor? Porque tenemos al fe. Señor, gracias por tu presencia, porque esto nos alienta a seguir confiando en ti, mi Padre. No importa el tiempo, mi Señor, es gratitud, mi Señor amado, porque dice, y quiero agradarte, Señor. Solo queremos agradarte, mi Padre, aún en la lucha, en la prueba, en la necesidad, en la angustia, en la enfermedad, mi Padre. ¿Sabes por qué? Porque te tenemos a ti el fe. Gracias, mi Señor, porque no dudaremos, Padre, porque tu milagro llegará algún día, mi Señor. Para el que está afligido, para el que está necesitado, para el que está enfermo, Padre. Eres el fe, mi Señor. Pacientemente esperaremos, Señor. Pacientemente. Porque tú responderás, mi Señor. Tu respuesta ya está en camino, mi Padre. Solamente es gratitud, mi Señor. Agradarte, mi Señor amado, y doblegar esta carne que se revela, Padre. Esta concupiscencia que se niega a adorarte, Padre. Que cuando está uno enfermo, mi Señor, no queremos postrarnos a tus pies, mi Señor. Y esta carne no nos domina, Padre, porque tú, Espíritu Santo, pones el querer y el hacer, mi Señor. Tú pones esos ríos de agua viva, Señor amado. Tú doblegas a nuestra misma carne también para que se humille ante tu presencia, Dios. Queremos los beneficios, Padre, pero no queremos pagar el precio. Cuando tú solo nos pides que nos humillemos, que doblemos rodilla, que doblemos nuestra cerviz, mi Señor amado, para que tú respondas, Señor eterno. Es lo único que pides, mi Señor, humillarnos, doblegarnos, rendir, ser humildes como tú, Señor eterno. Aleluya. Bendito eres, Padre. Amén. A veces hay cantos que nos es difícil cantar porque a veces mucha de esta alabanza, mucha de esta adoración refleja lo que somos, refleja lo que estamos viviendo, refleja lo que estamos padeciendo, lo que estamos sintiendo. Mucha de esta melodía refleja nuestra necesidad, pero mucha de esta melodía refleja nuestra rebeldía. Por eso es que hemos hablado mucho acerca de la alabanza, y el tema de la alabanza es muy amplio, no está terminado, hay mucho que enseñar. Porque somos nosotros, es nuestro reflejo, ¿cierto, hermano eterno? Así es. Mucha alabanza es inspirada para darle honra y gloria a Él, es cierto, que solamente refleja la alabanza y la adoración a Él. Pero mucha de esta melodía refleja lo que somos nosotros, lo que está enseñando nuestro hermano eterno, nuestra concupiscencia. Y si eres analítico y si analizas espiritualmente lo que Dios tiene detrás de toda esta letra, la verdad, cada vez que cantáramos esa canción, muchas no las pudiésemos cantar, porque nos llega al Espíritu. Amén. Vamos a dar paso a la palabra. Gloria a Dios. Dante, hermano. Amén. Gloria a Dios. Algo importante que debes conocer, y esto tiene que ver con la esencia y con la sensibilidad de Dios, la esencia y la sensibilidad del Padre, la esencia y la sensibilidad del Hijo, la esencia y la sensibilidad del Espíritu Santo.
obvio, tiene que ver con mi pensar y mi sentir del gran yo soy, dice el Señor. Cada palabra, cada mandamiento, cada estatuto, cada promesa de Dios en su palabra refleja nuestros vicios, nuestros pecados, nuestra concupiscencia, pero también significan la pureza y la santidad de Dios. Porque cada mandamiento, dice la Escritura, está escrito, y es algo que a mí me llamó mucho la atención. Hace años leí una palabra que me impactó. Dice la Escritura: porque yo les di a ustedes mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea tras línea, palabra tras palabra, y les di mandamientos que no pudieran cumplir. Eso es muy revelador. Y me dejó pensando. Y le pregunté a Dios: Señor, ¿cómo? No entiendo esto. Y les di mandamientos que no pudiesen cumplir. Ha pasado el tiempo. Poco a poco Dios ha develado su palabra para revelar el significado de muchas cosas que hay allí. Hace tiempo, hablándonos Él a través de voz, de palabra, nos dijo algo muy importante. Cada mandamiento que yo les he dado a ustedes significa un vicio, significa un pecado en ustedes, en mi creación, en el ser humano. Pero también refleja mi perfecta santidad. ¿Recuerdas, hermano Elliot? Sí. Cada vez me sorprende el Señor con palabras que Él nos dice, con frases, con enseñanzas que, como lo dije en alguna ocasión, tardo tiempo en digerirlas, en asimilarlas, en entenderlas, en discernirlas. Pero esto tiene que ver con la concupiscencia, hermanos. Con la concupiscencia, porque eso es lo que somos. Concupiscencia. Somos pecado. Somos delito. Somos deleites. Somos vanos, vamos, por decirlo de alguna manera. Por eso dijo: por eso les he dado mandamientos, renglón tras renglón, línea tras línea, palabra tras palabra, que ustedes no pudieran cumplir. Sé que para muchos esto sitúa, desde su perspectiva humana, sitúa a Dios en una posición que dices: ah, caray, ¿pero cómo? Dios nos dio mandamientos que Él sabía de antemano que nosotros no podríamos cumplir, hermano Elliot. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Pero he entendido una cosa: en cada mandamiento, en cada palabra, en cada renglón, en cada línea que Él nos ha dado, Él se glorifica sobre nosotros. ¿Recuerdan lo que en alguna ocasión les enseñamos respecto a que Dios no solo nos santifica a nosotros, sino que Él se santifica sobre nosotros? Él se santifica sobre nosotros. Así que cada palabra, cada mandamiento está hecho especialmente para Él santificarnos y santificarse sobre nosotros, sobre nuestras
concupiscencias. Por eso dice la Escritura, aquí en Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe? ¿Nuestra fe, hermano Elliot? La fe de Él. Dice la Escritura que el Espíritu Santo, el Padre puso una medida de fe en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero Él nos enseña y nos dice, yo quiero que ustedes no solo tengan fe, no solo tengan una medida de fe, no solo tengan mi fe, sino que tengan el fe. ¿Quién es el fe, hermano Elliot? Nuestro amado Jesús, nuestro amado Yeshua, nuestro amado Señor, nuestro amado Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el fe. Ahí ya no sería solo una medida, ahí sería todo completo. Ya no Todo. es una medida, sino Él mismo. Él mismo es tener a Dios en su totalidad y en su ¿qué? Plenitud. Plenitud. ¿Has entendido esa palabra? Totalidad, plenitud, la plenitud del Señor en ti. Inclina tu rostro. Pero más que inclinar tu rostro, inclina tu cerviz. De la tierra. Alabado sea Y así, Cristo Jesús. con tu cerviz inclinada, medita y reflexiona en esta palabra. Tal vez tú pudieras razonar y, bueno, Qué bueno eres. es que si no se pueden cumplir los mandamientos de Dios, pues entonces es razonable. Yo peco porque estoy en la carne, porque es mi concupiscencia. Pero no. Porque esta es la victoria del Señor, lo que ha vencido al mundo. No solo tu fe, porque todo ser humano tiene fe, es parte de su naturaleza. Muchos creen en cosas, muchos tienen dioses, tienen señores y ponen su fe en ellos. Mi Señor eterno. Los ídolos, los dioses, los señores, en quienes el mundo pone su fe, son papel, son piedra, son metal, son madera, aún son hombres. Pero nosotros confiamos en el autor y el consumador de la fe, en el fe. Recuerda eso. Si tú tienes el fe, la duda no cabe allí. Y aunque su respuesta tardare, Oh, mi Señor. en Él esperaremos. Porque no solo es Él fe, Gloria a ti, mi Señor. también es Él paciencia, también es Él creerle a Él, porque Él es en todo y en todos. Dale gracias a Dios Gracias, Padre. porque lo tienes a Él, Gratitud, mi Señor. porque su nombre es Él, Gratitud. su nombre es Él. Él es el fuerza, Él es el fortaleza, Él es el pasión, Él es el anhelo, Él es el hambre, Él es el sed, Él es el aceite, Él es el miel, Él es el fuego, Él es el pan, Él es el agua, Él es el vino, Él es el aceite,
Él es el sabor, el sazón de nuestra vida. Tú lo eres todo, Padre. Porque Lo eres cuando todo, estábamos Señor. sin conocerlo, éramos del mundo, pero ahora somos de Él. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo: el fe. Señor, gracias porque eres bueno, porque para siempre es el misericordia, porque el verdad permanece para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es nuestro consuelo. Tú eres el consuelo para nuestra vida. Eres nuestro escondedero, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. El escondedero, el refugio, el pronto auxilio en nuestra vida, Señor. Gracias porque esta palabra, Señor, nos anima, nos alienta, nos levanta, nos da fuerzas, porque es tú. Gracias por tus mandamientos, porque aunque son mandamientos que no podemos cumplir, porque es nuestra concupiscencia la que nos impide cumplirla, cumplir tu palabra. Sin embargo, a través de ella, tú te glorificas, bendito Dios. Tú nos santificas y tú te santificas sobre nosotros. Esta es la obra de tus manos, sobre tu criatura, sobre tu creación, la que tú estás plasmando cual glorioso y maravilloso pintor, la que tú estás esculpiendo cual maravilloso escultor, la que tú estás forjando cual maravilloso herrero, Señor, la que tú estás moldeando cual maravilloso alfarero, porque barro somos en tus manos. Te alabamos y te bendecimos. Hoy, mi Señor, que tu inspiración, tu discernimiento sean en todos y cada una de tus almas, bendito Dios, para que te conozcan un poco más hoy, Señor, porque el día de ayer ya pasó. Es historia, ya está escrito, pero aún así somos, Señor, el fruto y la consecuencia del ayer. El gran yo soy, el eterno, el soberano. El mañana, Señor, es incierto para nosotros, porque solo tú conoces nuestro futuro, porque tú escribiste nuestra historia. Somos parte de tu historia, precioso Señor. Pero el hoy es el hoy, Señor, lo que nos atañe, lo que nos importa, mi Señor, porque mañana está en tus manos. Nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro está en tus manos, Señor. En ti confiamos. Y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo dudaremos, mi Señor, que tú nos responderás. Y nos darás, nos concederás ese milagro que tanto te hemos rogado. No te lo pedimos, Señor, porque quienes somos para exigirte. Es nuestro ruego, nuestra súplica, nuestra imploración a ti, precioso Señor, lo que nos hace venir a ti cada día, de madrugada, de tarde, al mediodía, de noche, para estar ante el trono de la gracia a tus pies, mi Señor, buscando oportuno socorro, como todas las cosas que pertenecen a la piedad, buscando, Señor, el que tú escuches, el que tú respondas, Señor, por amor de tu nombre, no confiando en nuestras propias justicias, porque nuestras propias justicias son como trapos de inmundicia delante de tus ojos. Es más bien confiando en tus muchas misericordias, en la multitud de tus piedades, en la multitud de tu grandeza, Señor, que son muchas. Es en ello en que confiamos, mi Señor, en que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia, Padre. Glorifícate, santifícanos, santifícate sobre nosotros de la manera como tú lo haces, mi Señor. No como nosotros pensamos, creemos, sentimos, decimos,
sino como tú lo haces, como tú lo dices, conforme a tus propósitos y a tu voluntad para nuestra vida y para todo lo que en nosotros conlleva, Señor. Aquí estamos, Dios, esperando ese milagro, esperando en ti, Señor, y una vez más reiterando que sea cual sea tu respuesta, que puede ser un sí, puede ser un no, o puede ser una espera. En ti seguiremos esperando, Señor. En ti, mi Dios, porque tú eres nuestra esperanza, eres la esperanza de los siglos. Y la esperanza es viva, Señor, y la esperanza no avergüenza, porque tu Santo Espíritu, tu amor, fue derramado en nosotros. Gracias, precioso Señor. Te alabamos y te bendecimos. Mi amado Señor. Excelso Dios. Mi amado Rey. Amén. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Seguimos ya para pues culminar lo que es respecto a la concupiscencia, a mi peor enemigo. ¿Quién es? Es importante que pues recordemos, como dijo nuestro hermano Elliot hace un momento, la palabra de Dios es infinita. Podemos pasar días, semanas, meses, años hablando por decirlo de esta manera, de lo mismo. Nunca terminaríamos, jamás terminaríamos. Hablar de la palabra de Dios, hablar de los mandamientos de Dios, hablar de las promesas de Dios, es tan grande como recordar lo que una vez Dios nos enseñó y nos dijo: yo soy, escucha, yo soy un mar de misterios, de cosas inefables y maravillosas que jamás podrán ¿qué? Comprender. Jamás podremos entender la magnitud, la grandeza de Dios. Aunque haya quienes digan que conocen a Dios, aunque haya quienes digan que han entendido a Dios, que han alcanzado la sabiduría, no por eso la han alcanzado. Dios es un mar de misterios y de cosas inefables, maravillosas, que nosotros jamás alcanzaremos a entender. Enseñanzas anteriores hablamos respecto a lo que significa la palabra concupiscencia. Aún acudiendo y respaldando la misma palabra de Dios, por decirlo de esta manera, que la palabra de Dios no necesita respaldo. Es la palabra de Dios, es Dios el que nos respalda en su palabra y en su enseñanza. Pero en fin, como lo dije en alguna ocasión y lo he repetido varias veces, la enseñanza del Señor es solo para los sabios ¿y qué? Y los entendidos. Mucha gente no lo entiende, no lo discierne, lo interpreta o lo discierne a su manera, conforme a sus propias concupiscencias. Y sería en vano insistir acerca de esto porque creo que los que están destinados a que Dios les quite el velo, las vendas, para revelar su palabra, no necesitan tanto que se les repitan las cosas. Sin embargo, vemos y recordamos que en el diccionario secular, la palabra concupiscencia se traduce o se entiende como ¿qué, hermano Elliot? ¿Como qué? Como lujuria, como lascivia, como deseos desenfrenados, como codicia por cosas de este mundo. Y dimos una explicación acerca de cómo somos nosotros respecto a esos sentimientos y a esas emociones. Por eso es importante, y Dios nos enseña, que cuando oremos, cuando estemos en
comunión íntima, en clamor con Él, pidamos que Él ponga, produzca y aumente en nosotros sus sentimientos y sus emociones espirituales. Esto tiene que ver con lo que hemos hablado desde que empezamos con la alabanza, con la adoración, con ese canto que dice: tengo fe, esperando mi milagro estoy. ¿Cierto? Tiene que ver con que Él esté en nosotros y sea con nosotros. No es lo mismo. Por eso es que insistimos tanto. Y puede a muchos parecerles repetitivo acerca de la esencia y la sensibilidad de Dios, de su pensar y de su sentir. Insistimos en que no es lo mismo nuestros sentimientos y nuestras emociones humanas, que para efecto, a fin de cuentas, son parte de nuestra concupiscencia. No es lo mismo tener sus sentimientos y sus emociones espirituales, las que emanan, las que provienen, las que brotan de Dios, de su misma esencia, de su misma sensibilidad. Por eso se llama mi pensar y mi sentir. No es lo mismo, porque se habla mucho acerca de que los seres humanos somos sentimentales y somos ¿qué? Emocionales. Somos sentimentalistas, pero también somos emocionalistas. Por eso es que esto tiene que ver con la obediencia y con la fidelidad a Dios. Hoy sí queremos, mañana ¿qué? No. Hoy me siento bien, hoy alabo a Dios. Hoy no me duele nada, hoy me siento excelente, es que Dios ya me dio lo que yo le pedí, es que hoy amanecí de muy buen humor. Hermano Elliot, ¿hoy amaneciste de buen humor o de mal humor? Muchos en el pueblo de Dios se mueven conforme a sus emociones y a sus sentimientos. Pero Dios dice: yo quiero que pidan, que rueguen, que yo ponga, que yo produzca, que yo aumente en ustedes mis sentimientos y mis emociones. Por eso mucha gente no siente. Oye bien, escucha, si tienes oídos para oír, oye, escucha. Mucha gente no siente carga por los demás. No siente carga. Hay gente, oye bien, que no ama a los demás. ¿Se aman qué? A sí mismos. Hay muchos que ni a sí mismos se aman. ¿Sí? Están llenos de amargura. Hay gente, y hablo del pueblo de Dios, que están llenos de ¿qué? De amargura. De amargura. Ay, hermano, pero yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Sí. Pero la Escritura dice: miren, cuiden de ustedes mismos, no sea que brotando alguna raíz de amargura, sean todos contaminados. Hay mucha gente en el pueblo de Dios que tienen amargura. ¿Están qué? Amargados. Porque se han movido con sus sentimientos, con sus emociones. Es una forma, es parte de la concupiscencia humana. Por eso es que afirmamos, el Señor afirma y nos enseña que aunque hay muchos en el pueblo de Dios que dicen que nuestro peor enemigo es el diablo y le culpan, echan la culpa al diablo de todo lo que hacemos o de todo lo que hacen, eso no es cierto. Muchas veces el diablo solo se ríe. Es como si dijera: échenme la culpa, a mí ni me importa. Yo soy la maldad pura. No me importa si me culpan de lo que ustedes hacen. Porque ¿sabes algo? Uno de los peores enemigos, y es parte de la concupiscencia del hombre, es la ignorancia.
la ignorancia. El diablo usa la ignorancia de los hijos de Dios. Usa la ignorancia de los mismos hijos de él para manejarlos a su antojo Y yo creo que y a su voluntad. la estupidez también. Es que la ignorancia tiene consecuencias, hermano Elliot. La Escritura nos enseña que Dios pone espíritu, ¿qué? De estupor. Espíritu de estupor. Escucha. Y el diccionario secular nos enseña que estupor significa ¿qué? Idiotez, imbécil, estúpido, ignorante. Sé que muchas de estas palabras, definiciones, a muchos de ustedes no les gusta. Y no les gusta porque tienen ¿qué? Espíritu de estupor. Tienen espíritu de ignorancia. Y es bíblico porque Ahí lo dice. para lo bueno se muestra estupidez, pero Sí. para la maldad se muestra sabiduría. Es que El pueblo de Dios, el mismo pueblo de Dios, así es. todo la Escritura nos da una respuesta para todo, hermano Elio. Dice el Señor, ¿acaso no he visto que mi pueblo es ingenuo para hacer el bien, pero es sabio para lo malo? Y eso lo dice Dios, no lo dice el hermano Antelmo ni el hermano Elliot. Mi pueblo, dice, es sabio para hacer lo malo, pero ingenuo para hacer lo bueno. Es decir, somos como los niños, ingenuos. Pero un niño es ingenuo porque es un niño. No sabe. Todavía no está maleado, todavía no hay malicia en él como en un adulto. Está aprendiendo apenas. Está aprendiendo. Y por eso es tan importante que nosotros, como hijos de Dios, enseñemos a nuestra descendencia, hermano Elliot, Sí. a ser sabios para hacer lo bueno y a ser ingenuos para hacer lo malo. Pero el Señor lo dice, mi pueblo es muy inteligente, muy sabio para hacer lo malo. ¿Cuántos y tantos en el pueblo de Dios son, qué? Astutos como serpientes, pero no en el sentido de santidad? Porque el maestro dijo, ¿sean qué? ¿Sean qué? Mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Pero no se refirió a que fuéramos como las serpientes. Precisamente a eso se refirió el maestro cuando dijo eso. El diablo, los hijos, y lo dijo claramente, los hijos del mundo, ¿qué? Son más astutos que los hijos de Dios, que los hijos de luz. Y escúchalo, los hijos del mundo son más astutos que los hijos de luz. Y sí es cierto. ¿Cuántos sinvergüenza en el pueblo de Dios manejando, manipulando hijos del diablo, manipulando a los hijos de Dios? Los que quieren escapar, o los que pretenden, o los que habían escapado del reino de las tinieblas, esos malos líderes los tienen presos en y conforme a sus propias concupiscencias. ¿Entiendes por qué nuestro peor enemigo no es el diablo? El diablo solo usa nuestras propias concupiscencias para hacer lo que él quiere hacer. Escucha bien esto. Y aunque no te guste, sabes en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, que esto es verdad, esto es cierto. No quieras culpar al diablo, y no lo estoy defendiendo. Él solamente, Por si él solamente siembra su semillita. Sí. Solo pone la... pone la mala semilla. Sí, ya lo demás, pues, nosotros si queremos lo hacemos, si no, pues lo ignoramos. Hay una forma de orar que Dios nos ha enseñado. Y le decimos a Dios, Señor, siembra tu
palabra cual valiosa semilla en buena tierra. Y no solo en buena tierra, sino también en mala tierra, en valle de huesos secos, donde no hay vida, donde la muerte reina. Y Señor, hazla germinar y hazla crecer y haz que dé fruto al 1000 por 1, fruto abundante y fruto permanente. Incrusta, sella y dale permanencia a tu palabra en el espíritu humano y confírmala, Señor, dándole cumplimiento y ejecución por causa de los que dudan, por causa de los que cuestionan, por causa de los que no creen y por causa de los que se rebelan, aún sabiendo que eres tú, Señor. ¿Sabes por qué? Porque así como Dios siembra su semilla en el espíritu humano, el diablo también siembra su semilla en el alma humana. Escucha. Y recuerda que no es lo mismo el alma que el espíritu. Porque el alma es la concupiscencia humana. Somos nosotros, lo que habita dentro de este cuerpo de carne humano. Y el espíritu es la esencia de Dios en el ser humano. Por eso repito, dice la Escritura, bendice alma mía al Señor. Hay mucha gente que alimenta constantemente su alma con esa semilla, con el fruto que el diablo siembra en el alma. Por eso es que el espíritu de muchos hijos de Dios está lánguido. Lánguido, para que me entiendas mejor, está... ¿Qué, hermano Elio? Débil. Caído. Derrotado. Dormido, derrotado. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no le dan ¿qué? De comer a su espíritu. Y esto es parte de la concupiscencia humana. Somos lo que queremos ser, hacemos lo que queremos hacer. Muchas veces Satanás no tiene nada que ver en esto. Solamente él vino y ¿qué? Sembró su semilla. ¿No dice la Escritura que aquel hombre se fue y dejó a unos hombres, a sus hombres, a sus trabajadores, para que cuidaran su viña? ¿Recuerdan eso? Dice, y cuando el hombre se fue, sus trabajadores se durmieron. Dice la Escritura, mira a la hormiga, mírala, oh perezoso. Qué fácil es dormir, como las 10 vírgenes que se durmieron, ¿cierto? 10, aún así, dice, tenían preparadas sus lámparas. 5 tenían aceite ¿de qué? De reserva. Pero 5 no tenían aceite de reserva. Y cuando escucharon el sonido del esposo que venía, empezó el problema. ¿Estaban qué? Durmiendo. Pero 5 de ellas estaban preparadas. Estos hombres, dice la Escritura, se durmieron. Para quienes no entienden qué es eso del aceite de reserva, hermano Elliot, ¿me podrías ilustrar un poco, recordarme un poco qué es el aceite de reserva? ¿A qué le llama el Señor aceite de reserva para las lámparas? O sea, la oración. Oración. El ayuno. Ayuno. Leer la palabra, predicar su palabra, enseñar, alabar a Dios. O sea, ese es el aceite de reserva, estar siempre en comunión con Él. Exacto. Dice el Señor estar ¿en qué? En comunión íntima con Él. Y la comunión íntima con Dios, escucha, es consecuencia del clamor. Cuando nosotros clamamos a Dios, es porque en cierta forma estamos ¿qué?
hermano Elliot? Desconectados de Dios. Separados. Desvinculados de Dios. Cuando tú estás desvinculado de Dios, tú vas a su altar y le dices, Señor, empiezas a clamar y le dices, Señor, aquí estoy, vengo a buscar tu presencia, tu rostro. Porque estás, ¿qué? Desvinculado de Dios. Pero cuando tú te vinculas, entonces viene un clamor en comunión íntima con Él. Estos hombres se durmieron. Y mientras dormían, dice la Escritura, vino el enemigo de su Señor. ¿Y qué hizo, hermanos? Sembró semilla mala, semilla de cizaña entre el trigo y se fue. Dice que se fue. Ese enemigo solo vino y ¿qué? Y sembró. Él no se cuidó, no se quedó a cuidar su semilla, a ver si salía o no salía. Él sabía que ese terreno era, ¿qué, hermano Elliot? Era propicio, era adecuado para que su mala semilla germinara, creciera y diera fruto abundante y permanente. El diablo sabe que cuando él siembra su semilla en el hombre, en la concupiscencia humana, él solo va, la siembra y ¿qué? Y se va. El hombre solito se encarga de hacer germinar, de hacer crecer, de fructificar de manera abundante y permanente la semilla que el diablo sembró. ¿Por qué? Porque la concupiscencia humana es la tierra, la mala tierra en el hombre propicia para que el diablo siembre su semilla. Por eso es que la Escritura compara la palabra de Dios, la concupiscencia humana, como la tierra, ya sea buena tierra o ya sea mala tierra. Por eso está escrito, miren bien por ustedes, no sea que habiendo brotado, ¿qué? Raíz de amargura, muchos sean contaminados. Porque el problema no es nada más que la semilla germine y crezca y fructifique. El problema es que ese fruto contaminará a otros, porque muchos, como las aves del cielo, vienen y anidan y comen de ese fruto. Hay muchos malos árboles torcidos, árboles contaminados en el pueblo de Dios, que están dando mucho fruto, y ese fruto es abundante, y ese fruto es permanente, pero para mal, para contaminar a otros. Muchos viven contaminados, muchos viven envenenados, muchos viven comiendo del fruto que dan otros árboles torcidos y contaminados, que crecieron de una semilla que el diablo sembró. A veces veo gente que piensan, que sienten, que hablan, que enseñan, que predican, igual que los enseñaron. No hablan, no predican, no enseñan, no instruyen conforme a la palabra, sino conforme a las concupiscencias de alguien que los discipuló. ¿Me explico? Un ladrón muchas veces engendra un ladrón. Una persona mentirosa engendra un mentiroso. Aunque en la Escritura nos enseña que en la casa del Señor hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Hay utensilios para usos honrosos y hay utensilios para usos deshonrosos. Y Dios usa, escucha, Dios usa a ambos utensilios. Dios usa ambos utensilios. Allí están en su casa. Por eso es que entendemos que a veces vasos de deshonra
engendran vasos de honra, y vasos de honra engendran vasos de deshonra. Escuchaba a un supuesto predicador de la prosperidad que mucha gente sigue, lo adoran, en el mundo es reconocido, no diré su nombre, no tiene caso. Él decía: ¿qué postura tú tomarás si, por ejemplo, él mencionó el ejemplo, si tu hijo es homosexual, resulta homosexual, o si tu hija resulta lesbiana? ¿Qué postura asumirás tú ante esta situación? Pero fíjese qué astucia la que usa este hombre. Dice, no la que muchos predicadores le dan a la palabra de Dios. Aquí no estamos hablando del pecado, estamos hablando de la postura que tú asumirás como padre, como madre, si tu hijo o tu hija son homosexuales o lesbianas. Y me quedé pensando, qué astucia la de este hombre. Y de pronto pasan la cámara y se ven hombres y mujeres llorando. ¿Por qué? Porque este hombre está tocando. Escucha bien, hermano Elio. A ti que escuchas, si tienes oído para oír, oye. Este hombre se enfoca y se dirige y está tocando las fibras íntimas, la emoción y el sentimiento, ¿qué? Humanos. Por eso es que hace llorar a la gente con su discurso, con su enseñanza. Porque él, por un lado, toca la emoción humana, el sentimiento humano, y por otro lado, cierra la puerta para que la palabra de Dios no tenga nada que ver, no entre. Porque dijo, aquí no es la interpretación que le dan los demás, los predicadores. Aquí es qué postura asumirás tú. Ah, caray. En vez de decirle a la gente, a las almas, ¿crees en la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Fíjate bien, escucha. ¿Qué es lo que Dios dice al respecto? No la postura que tú tienes que asumir. No lo que tú dices, no lo que tú crees, no lo que tú piensas, no lo que tú sientes. Es lo que Dios dice. Y mira que hay cosas que a nosotros no nos gustan, que nos parecen malas, pero para Dios no lo son. Y hay cosas que a nosotros nos parecen buenas, pero para Dios no lo son. Escucha, te guste o no te guste, te agrade o no te agrade, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, tomes la postura, como este inmundo impío dijo, la postura. Así sientas que esa palabra te llegó y te puso a llorar, y si resulta que tú tienes un hijo homosexual, que tienes una hija lesbiana, que tienes un hijo ladrón, que tienes un hijo mentiroso, que tienes un hijo o una hija adúlteros, fornicarios, ateos, no es la postura que tú debes o tienes que asumir. Es preguntarle a Dios, Señor, ¿y yo qué debo hacer? Porque ¿sabes algo? Parte de la concupiscencia humana, y esto es algo que este fulano está haciendo, es enseñar a la gente la complicidad. Escucha, la complicidad del hombre con el diablo para rebelarse contra Dios. Porque el cerrar la puerta para que la palabra de Dios no tenga vigencia y no tenga nada que ver en esto, sino que son tus sentimientos, tus emociones humanas, las que califican, las que deciden y definen el pecado del hombre, entonces ese hombre impío, inmundo, hijo de maldición y de perdición, que ya está confinado y confirmado para perdición, así prediquen y enseñen muy bonito, entonces Dios, ¿qué? No tiene nada que ver aquí. Pero ahí es cuando el Señor dijo,
a los fariseos, a los saduceos, a los escribas hipócritas. Les dijo: hipócritas, porque ustedes, teniendo las llaves del reino, le han cerrado la puerta a las almas. Ni entran ustedes, dice, fíjense bien, que ni entran ustedes, Y son tropiezos. y a los que quieren entrar, ¿qué? Son tropiezos. Se lo impiden. Mucha gente se mueve por sus emociones, por sus sentimientos. Allí están los congresos de alabanza, hermano Elliot. Allí están los grandes apóstoles, los grandes profetas, los grandes pastores, los grandes maestros, los grandes evangelistas, haciendo grandes campañas, haciendo llorar a la gente, haciendo que la gente se arrodille, porque, qué bonito predica ese hombre, qué tremendo poder de Dios. Pero siempre he preguntado, ¿dónde están esas multitudes? ¿Dónde están esas multitudes de almas que están brincando, que están saltando, que están gritando, que están moviéndose con tanto júbilo en los congresos de alabanza, de música? ¿Dónde están? Siguen en el mundo. ¿Por qué? Porque esos espectáculos, que no son otra cosa más que espectáculos, tienen como finalidad entretener cabras en vez de alimentar ovejas. Tienen como finalidad atraer multitudes, números, no almas. ¿Cuánta de esa gente le está sirviendo realmente a Dios ahora? ¿Cuántas de esas almas están adorando a Dios en espíritu y en verdad? Si Dios nos dijera cuánta gente es salva o será salva antes de que Él venga o cuando Él venga, ¿qué creen que nos diría? ¿Qué creen que nos diría? ¿Tú crees que porque saltamos, danzamos, gritamos, predicamos muy bonito, ya somos salvos? No. Eso es consecuencia de haber sido salvados. Pero la verdadera garantía y seguridad de que un día estaremos en las bodas del Cordero ahí, de pie o de rodillas, postrados, no lo sé, ante el trono de la gracia, es la congruencia de nuestros dichos con nuestros hechos, hermanos. Y no importa si tú eres o crees que eres, o cantas bonito, predicas bonito, enseñas bonito, eres guapo, eres hermosa, o tienes muchos seguidores. Ya aprendimos que una cosa es un discípulo, otra cosa es un seguidor, otra cosa es un prosélito. ¿Recuerdan lo que es un prosélito? La gente hoy hace prosélitos, hace seguidores, hace fans, no hace discípulos. Y una cosa es hacer prosélitos y otra cosa es hacer discípulos. La apostasía en el pueblo contra Dios, llámese iglesia, es consecuencia, les dije, y es fruto de la concupiscencia humana. El diablo, les mencioné hace un momento, solo aprovecha y solo incita esto para que el hombre le falle a Dios y blasfeme contra Dios. Hace tiempo Dios nos dijo una palabra que igual, como siempre, Dios me sorprende de una manera asombrosa y paso tiempo analizando y rogándole a Dios. Dice la Escritura, hablando David, he hallado motivo para orar a ti. He hallado motivo para venir a tu templo, a tus atrios, para orar a ti, buscando tu respuesta, Señor. Bien, cuando Dios nos habla y nos dice algo así, en lo personal me da motivo para orar a Él.
le dije al Señor, ¿cómo es esto? Porque Él nos dijo, es necesario que mi nombre sea blasfemado en medio de mi pueblo, pero no por mis propios hijos. Es decir, está escrito y es algo que, como Él dijo, si esto no sucediera, ¿cómo se cumpliría mi palabra? ¿Cómo sería cumplida mi palabra escrita? Y sí, sí es cierto. Si no hubiera apóstatas, si no hubiera herejías de la prosperidad, de la riqueza, si no hubiera herejías, tantas herejías que hoy se enseñan en medio del pueblo de Dios, entonces, ¿cómo se cumpliría su palabra? Es necesario que haya apóstatas, es necesario que haya herejes, es necesario que haya pecado en medio del pueblo, aunque esto a ti no te parezca, no te guste, pero es necesario porque solamente esta es la manera como se cumplirá su palabra. Será necesario que haya apostasía, y la apostasía no vendrá en el mundo, del mundo, vendrá del pueblo de Dios, porque sólo así se cumplirá su palabra. Escucha, para ti que no entiendes esto, y para los que lo están discerniendo, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Una felicitación porque son escogidos especiales de Dios, aquellos a quienes Dios está quitando vendas, aquellos a quienes Dios está develando su palabra para revelar su significado. Y nos dijo, es necesario que mi nombre, que mi palabra sea blasfemada en medio de mi pueblo, pero no por mis propios hijos. Hace unos días, recordando esta palabra, ¿sí recuerdas esa palabra, hermano Elliot? ¿Cuál? Esa que acabo de mencionar. Es necesario que mi nombre, mi palabra sea blasfemada en medio de mi pueblo, pero no por mis propios hijos. Bien, les explico. Hace días, reflexionando en esto, le pregunté a Dios, Señor, es que si son tus propios hijos los que blasfeman tu santo nombre, son tus propios hijos los que blasfeman tu palabra, entonces no entiendo, ¿nos estás contradiciendo esto? Porque al tú decir que tu palabra tiene que ser blasfemada, pero no por tus propios hijos, pero la realidad que se ve es que son tus hijos los que blasfeman tu palabra. No lo entiendo, Señor. Explícame, revélame tu palabra. ¿Sabe qué me dijo? Dijo, ese es el punto. Mis verdaderos hijos nunca blasfemarán de mi palabra. Mis verdaderos hijos jamás vituperarán mi nombre. Mis verdaderos hijos nunca harán ni provocarán que mi nombre y mi palabra sea blasfemado. ¿La clave dónde está, hermano Elliot? En la palabra ¿qué? Verdaderos. Verdaderos. Y me quedé pensando, es cierto, Señor. Como siempre, tienes toda la razón, le dije. Estaba reflexionando y platicando con papá. Mira, cuando tú entiendas eso, ¿qué es orar? ¿Qué es clamar? ¿Qué es tener comunión? ¿Qué es conversar? ¿Qué es platicar? Con Dios puedes decirle tú, Señor, hoy quiero tener intimidad contigo, no como tu hijo, por decirlo es un ejemplo, sino como tu amigo. Porque tú eres mi amigo, Señor. Y hablas con Él como amigo. Señor, hoy quiero hablar contigo como tu criatura. Es decir, como la criatura a su creador, a su Dios. Señor, hoy quiero platicar, quiero conversar contigo como un hijo platica con su padre. ¿Me estoy explicando, hermanos? Sí.
No tienes que ser tan fanático y tan religioso como que no entiendas que Dios no solo es tu Padre, no solo es tu Creador, Él es tu Padre. Él es, ¿qué? Tu amigo, Él es tu maestro, tu compañero, tu guía. Él es para las mujeres solas, Él es su esposo, Él es tu esposo. Para aquellos que están solitarios, abandonados, Él es tu compañía. Así puedes hablar con Él. Yo platicaba con Él y, Señor, tú eres mi maestro, siempre has sido mi maestro. Yo te hablo como tu discípulo, Señor. Como el discípulo le habla al maestro, maestro, explícame esto porque no lo entiendo. Y me dijo, todo está en esa palabra, la clave está en verdaderos. Mis verdaderos hijos nunca blasfemarán de mi palabra. Mis verdaderos hijos jamás provocarán que mi nombre y mi palabra sea vituperada, sea escarnecida, sea maldecida en medio de mi pueblo. Eso te dice mucho a ti que escuchas de quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios, no los que se dicen ser hijos de Dios, no los que creen que son sus hijos. Por eso la Escritura nos dice que en los últimos tiempos muchos que predicarán su palabra tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. No es la postura que tú asumirás ante el pecado, es lo que Dios dice acerca del pecado. Por eso es importante que recuerdes que para Dios no hay padres, no hay hijos, no hay hermanos, no hay madres, no hay hijas, no hay nueras, no hay suegros, no hay yernos, no hay suegras. Para Dios dice, todos somos almas. Y el alma que pecare, esa morirá. La apostasía del pueblo de Dios, la apostasía en contra de Dios, proviene y provendrá de la concupiscencia humana. No provendrá del diablo. Él solo vendrá y ¿qué? Sembrará la semilla. Pero tu concupiscencia es la tierra en donde esa semilla germinará, crecerá, dará fruto abundante y ¿qué? Permanente. El humanismo, recordando lo que es el humanismo, hermano Elliot, lo que tiene que ver con lo que acabo de decir acerca de las almas. Sí, pues querer, es que no hay cómo explicarlo. Bien, yo lo explico otra vez. El humanismo tiene que ver con la naturaleza humana, con la esencia del ser humano. Porque no solo tiene naturaleza, también tenemos esencia, sensibilidad, lo tenemos, pero humanos. Eso es la concupiscencia humana. Bien. El humanismo es lo que se enseña hoy en los altares. Hermano Elliot, si tu esposa no es cristiana, tú no le puedes servir a Dios. Hermanos, la Escritura dice, si tú eres salvo, serás salvo ¿qué? Tu casa y toda tu casa. Y si tu casa no es salva, no importa, con que tú seas salvo, ya tu casa es salva. Aunque tu casa, ¿qué? No sea salva. Es decir, bueno, está en pecado. Está en pecado. O las familias, ¿sí? Si tu familia no está unida. Exacto. No eres apto. Ya te acordaste. A ver, exprésalo, hermano Elliot. Pues sí. Al hermano también le gusta enseñar, ¿eh? Nada más que es como que se hace decimos aquí en México, se hace de la boca chiquita. A ver, sí, explícalo. que contraria a la Escritura,
si tu familia no está unida, tú estás mal, no puedes enseñar, no puedes cantar, no puedes predicar, o sea, no puedes servir a Dios. Sí. Si tu familia si está dividida o separada es por culpa tuya porque tú estás mal. Estás mal delante de Hay Dios. que ver en qué contexto. Puede ser cierto, pero puede ser falso. Sí. Puede ser cierto, ¿por qué causa? Porque eres tú un rebelde o eres, digámoslo así, malo. Si estás en pecado y tu Porque no familia... estás haciendo las cosas conforme a Dios. O porque estás sirviendo a Dios y eso no le gusta a la familia. Entonces, como dice la Escritura, o sigues a Cristo o el pecado. Sigues a Cristo y tu familia o los que te rodean dicen, no, pues no me gusta tu ambiente, pues ahí nos vemos. Por servir a Dios se separa la familia o los que te rodean. Hay que ver en qué contexto. El humanismo es lo que va en contra de lo que dijo el maestro. Ajá. Desde hoy, ¿qué? Estarán divididos. Yo no vine Sí, a traer paz, yo vine a traer espada. Porque desde hoy las familias estarán divididas. Y aún así ¿Cierto? lo contrarian, aún así dicen que no. ¿Sí? No, dicen que no. Hay por ahí un pastor, un movimiento que tiene un eslogan. Un eslogan es una frase de las que se ponen para titular algún movimiento, etc. Y dice, formando familias unidas en Cristo. De excelencia, dice. De excelencia. Familias de excelencias. Y empezando por él como ministro, como pastor, aunque la mayoría de sus familiares supuestamente le sirven a Dios, supuestamente, viven en pecado. Viven en pecado. Vamos, es gente que si se les habla de orar, de ayunar, ponen el grito en el cielo. Para ellos todas esas cosas son ¿qué? Religiosidad. Ven la iglesia no como el cuerpo del Señor. ¿La ven qué? Como un club social. Y andan sobre el hueso. Pues al fin mi hermano, mi hijo, mi papá, etcétera, es el pastor. Y sí, pues el pastorcito tiene a toda su banda, toda su tribu ministrando, gobernando el movimiento. Pero si ustedes ven y oyen y consideran las conductas de su familia, dejan mucho que desear conforme a la palabra y a la santidad de Dios. Ese es el humanismo. Creer que porque la familia le sirve a Dios, y eso es parte, hay otros aspectos del humanismo, ya todos son salvos. Bien, la simonía, ¿qué es qué? Querer comprar el favor, el don de Dios con dinero. Pacta. ¿Cuántos movimientos ya hoy? De hecho es moda, ¿no? Es moda religiosa hoy. Los famosos pactos. Pactas con dinero, pactas con tu casa, con tu carro, con tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. La simonía. Bien. La herejía de la prosperidad, es decir, si no eres próspero es porque andas mal con Dios, etcétera. El evangelio modernista y evolutivo, aquellos que dicen que ya no estamos viviendo los tiempos de antes, hermano Elliot. Ya no, hay que modernizarnos, ¿no? ¿Por qué creen que han introducido tanta porquería en el pueblo de Dios? Sobre todo en la música y sobre todo en las enseñanzas. Modernismo. El evangelio, muchos lo presentan como un evangelio moderno, un evangelio evolutivo, es decir, el evangelio tiene que, ¿qué? Evolucionar. Escucha bien esta palabra, evolucionar. Es decir, se tiene que ir amoldando y se tiene que ir adaptando a las costumbres actuales. Dice por ahí el líder del catolicismo que la Biblia ya es obsoleta, ya no aplica para estos tiempos. Hay muchos ministros disque evangélicos cristianos, vean a los mormones, vean a los testigos de Jehová que se autonombran ellos, que no son más que ruselistas, descienden del adventismo,
del adventismo, por si no lo saben, surgió el mormonismo, surgió el testiguismo, de ahí surgió, por si no lo saben, de los adventistas. De ahí surgieron muchos movimientos, no solamente esos, pero yo hablo de los dos más famosos, que tienen como característica principal el ¿qué? Evolucionismo. Van evolucionando sus doctrinas conforme a la época. El catolicismo, igual. Todas esas cosas. El mimetismo o sincretismo religioso, para que me entiendan mejor. Mimetismo o sincretismo, le llamamos en el ambiente de la enseñanza, para que me entiendan mejor. El mimetismo o el sincretismo. Mimetismo tiene que ver con disfrazar. Mimetizar, por ejemplo, en la naturaleza vemos a los insectos, hermano Elliot, que se mimetizan con el ambiente que los rodea. Es decir, tú ves, por ejemplo, en el mar, en las plantas, puedes ver una piedra o puedes ver una rama, y cuando vas y quieres tocar esa piedra o quieres tocar esa rama, se mueve. Y, ¡ay, Dios mío! ¿Cuántos nos espantamos? ¿A cuántos les ha pasado? A muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que se camuflajean, se disfrazan. Pero es parte de su naturaleza, se protegen de sus ¿cómo se dice? Depredadores. Es la manera como se disfrazan para que no se vean que son insectos o que son peces, etc. ¿Me estás entendiendo, cierto? A eso se le llama mimetizar, disfrazarse y confundirse con el paisaje para que no los identifiquen. En cuestión de doctrinas sucede lo mismo. Hay hombres tan hábiles que el diablo usa, que mimetizan su doctrina, su herejía entre la palabra de Dios, de manera que ¿qué? Que se confunda. ¿Cuánta gente vive confundida? Y dicen, es que es palabra de Dios. Pero aquellos que tienen discernimiento dicen, no es palabra de Dios. Es palabra de hombre. Es palabra del diablo. El diablo mimetiza a través de sus hijos sus doctrinas para que parezcan que son palabra de Dios. Por eso es que Dios, el Maestro Jesús, el amado, usa la figura de la cizaña para enseñar ese disfraz. ¿Me explico? Porque para los que no saben, la cizaña se parece tanto al trigo que quienes no conocen del campo pueden confundirla, la cizaña, con el trigo. Por si no lo sabes. Pero los que saben del campo saben que la cizaña, si tú comes cizaña, creyendo que comes, por decirlo, haces harina con cizaña, con semilla de cizaña, creyendo que es semilla de trigo, lo más seguro es que te envenenes. Porque la cizaña contiene toxinas que pueden envenenar o hasta matar al hombre. Para quienes saben del campo saben que eso es cierto. Espiritualmente hablando, la cizaña que el diablo ha sembrado en medio del pueblo de Dios, está matando, está envenenando al verdadero pueblo de Dios. Por eso dice la Escritura, y por eso Dios nos enseñó esto. Mi nombre tiene que ser blasfemado, tiene que ser vituperado, tiene que ser escarnecido, pero no por mis propios hijos. Eso significa que no todos los que están en el pueblo de Dios son verdaderos hijos de Dios. El sincretismo tiene que ver con el mimetismo. El sincretismo
es mezcla de sana doctrina con mala doctrina. Y está, ¿qué? Mimetizada, está disfrazada, no se ve. Por eso Dios le dio dones a su pueblo. Y entre esos dones está, ¿qué? El don del discernimiento. Y desgraciadamente a nadie o a pocos les interesa ese tipo de dones. ¿Sí? Las religiones, las sectas, las denominaciones, todo eso proviene de la concupiscencia humana. Cabe mencionar que todo lo que se refiere a los dones y a los ministerios falsos o manipulados que hoy se ven, ministerios, dones falsos, escucha, falsos y manipulados, de falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos evangelistas, son fruto de la concupiscencia. Por eso la Escritura dice en 2 de Pedro 2, del 1 al 22, tú puedes leer que dice, porque así como hubo también falsos profetas entre ustedes, y hablando a futuro, hermano Elliot, dice también los habrá en aquellos que conozcan la verdad. Y dice la Escritura, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Segunda de Pedro 3:3 dice, sabiendo esto que en los postreros tiempos, es decir, en los últimos tiempos, y estamos viviendo ya los últimos tiempos, créelo o no créelo, todas las señales que se están dando, todos los eventos a nivel mundial que están sucediendo, que están aconteciendo, nos dicen que el final ya se acerca. El final ya se acerca. Segunda de Pedro 3:3 dice, sabiendo esto que en los últimos tiempos surgirán, dice, entre ustedes. No surgirán del mundo, dice, entre ustedes. Cuando Juan habló acerca de los anticristos, dijo, salieron de ustedes, estaban con ustedes, eran de ustedes. ¿Sí? Dice, pero no eran de ustedes. Hay mucha gente que está entre nosotros, está en medio del pueblo de Dios, pero no pertenecen al pueblo de Dios. Porque la Escritura nos enseña que los impíos gobiernan al pueblo de Dios. Surgirán falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos evangelistas. Y lo repite Timoteo, Pablo a Timoteo, capítulo 3 del 1 al 13 y capítulo 4 del 3 al 4, cuando dice que también debes saber esto, que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas. Estamos viviendo esos tiempos. Y 2 Timoteo, capítulo 4, del 3 al 4, nos enseña que dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, dice, irán de un lado a otro. Y se levantarán falsos maestros, andando, ¿qué? En sus propias concupiscencias. Si quieren lo leemos. Es importante. 2 Timoteo 4, del 3 al 4. Dice así. Gloria al Señor. Porque, bueno, vamos a leerlo desde el verso 1. Creo que es importante. Dice así. Te encarezco. ¿Qué es encarecer, hermano Elio? Encarecer es pobretear o... No, encarecer en este caso tiene que ver con una súplica. ¿Te encarezco? Una súplica. Te exhorto, te encarezco, te ruego, Timoteo, por favor,
te lo ordeno, te lo suplico, por favor, Timoteo. Era un ruego casi que Pablo le hacía a Timoteo. Te encarezco, te recuerdo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes. ¿Qué es instar, hermanos? Instar significa en este caso que te ordeno, hazlo, no esperes, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es lo que estamos haciendo aquí. Redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y con toda doctrina. ¿Sabes por qué? Porque la enseñanza es para los sabios y para los entendidos. Si tú estás discerniendo toda esta palabra, entonces tu vida tiene que cambiar. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios se hará o se está haciendo real en tu vida, en tu espíritu. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es lo que están enseñando hoy? Pura pecado. ¿Qué es lo que estás aprendiendo? ¿Qué es lo que la gente aprende hoy? Sí. Prosperidad, ¿cierto? ¿Qué otra cosa aprende? Es que el pecado no existe prácticamente. Porque si tú pecas, pídele perdón y sigue tu vida. O tú pecas y no pasa nada. El no pasa nada, Sí, el famoso no pasa nada. No te preocupes. Dios es bueno y te perdona. Es amor. Dios es puro amor. Dios, se les olvida, es justicia. Peca y sigue viviendo. Sí. Peca, vive y deja vivir. Hermano Eliot, ¿y tú quién eres para juzgar a los demás? ¿Por qué no quitas la viga que traes en tu ojo y para que puedas ver la pajita en el ojo de tu hermano? Ay, qué tiernos. Uy, me asombra la actitud de muchos. Ay, ese predicador nos llama perros, nos llama cerdos. Yo no los llamo. La Escritura los llama perros, perros dormilones, cerdos vueltos a su estiércol. La palabra de Dios los llama así. Y te quiero preguntar algo a ti que te ofendes tanto por estas palabras o por esta forma de enseñanza. ¿Te has preguntado si a Jesús lo trataron como peor que a un perro? Lo escupieron, lo pisotearon. ¿Por qué sus hijos se enojan cuando les dicen perros porque andan mal? Se amontonarán conforme a qué? A sus propias concupiscencias. Todo lo que están enseñando la mayoría de líderes religiosos de estos tiempos tiene que ver con humanismo, con simonía, con sincretismo, con mimetismo. Tiene que ver con que dice la Escritura que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, es lo que yo creo, es lo que yo siento, es lo que yo quiero, es lo que yo deseo. Muchos se meten a la religión, así como en el mundo la gente se mete a la política pensando ¿qué? Dinero. En esto. Aquí en México hacemos esta señal para decir dinero, riqueza. Muchos, la mayoría de los que yo conozco, por no decir que todos, están pensando en esto. Cuando anhelan un ministerio dentro de una iglesia, están pensando en ¿qué? En esto, en riquezas. Por eso han inventado esa cosa, esa herejía de la prosperidad. De que Dios no nos llamó para ser pobres.
Dios no nos llamó para estar miserables. No somos limosneros, no somos mendigos. Somos hijos del Rey, y como hijos del Rey debemos tenerlo todo: riquezas, fama, poder. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Y dice que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, es decir, a las fantasías. Como ese tipo que se para en el altar y dice: hermanos, fíjese que el otro día yo estaba con unos pastores y ¿qué cree? Empezó a llover oro, polvo de oro, polvo de... ¡Ay! Toda la gente, ¡amén! ¡Gloria a Dios! Y que empezó a llover diamantes. Y ¡ah! ¡Gloria a Dios! Yo tengo unos diamantes, los guardé allí en mi casa. Y toda la gente se cree sus favores, gritando sus historias. Sus historias, aquí les llamamos patoaventuras. Fantasías. Fantasías animadas de ayer de hoy. Y de hoy. Las del pato Lucas, las del pato Donald. Soy sarcástico, ¿verdad? Pero es que yo... La gente se lo cree. Sí. Hermanos, gloria a Dios. Y en ese... Bueno, cuando yo lo veía, dije: Dios. Pero hasta su forma de hablar, estaba moviendo papeles. ¿Y qué creen, hermano? No. Y empezó a llover. Y gloria a Dios, ¿cómo no pude firmarlo para que ustedes me lo creyeran? O el otro ministro ese. Y son de la prosperidad, famosísimos en todo el mundo. No, hermanos, yo he tenido visión de Dios. Ya Dios me traspuso al cielo 4 veces. En las fotografías, tengo fotografías, no se las puedo mostrar. Y si se las muestro, no tomen fotos. Donde se ve el aura angelical que Dios me puso a mí. Y todos: ¡ay, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué barbaridad! ¡Cuánto estúpido ignorante! Siguiendo a esos herejes. ¿Y sabe por qué? Porque esos herejes andan conforme a sus propias concupiscencias para apartar tu oído de la palabra de Dios con sus fábulas. Fábulas, con sus fantasías animadas de ayer y de hoy. Con sus patoaventuras. Y aquellos que les creen están más tarados, más estúpidos que los que se las están enseñando. Dios mío. Ni en mis peores tiempos de incrédulo yo me tragaba esas píldoras, no me tragaba esos anzuelos, y era yo del mundo. Pero no se necesita ser inteligente ni sabio para darse cuenta de que lo que esa gente está enseñando son ¿qué? Fábulas. Allí está, mire: apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La gente hoy se está volviendo a las fábulas de esos herejes. Y Pablo le ordena a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. En otras palabras, dichas por la boca de Dios, Sodoma y Gomorra viven y habitan en medio del pueblo de Dios. Sodoma y Gomorra habitan en medio del pueblo de Dios. Escapa, hermano. Escapa. Antes de que el fuego de Dios te consuma también a ti, junto con esos líderes religiosos, impíos, inmundos, que ya fueron confinados y que ya fueron confirmados en perdición. Escapa. Si Dios te está quitando el velo, las vendas, para revelar su palabra a todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, entonces considera lo que estás haciendo hasta el día de hoy, siguiendo como prosélito a esos líderes del diablo. Hermano Elio. Padre del cielo y de la tierra, Bendito. todo lo que me habita, mi Señor. Hoy estamos ante ti dándote las gracias por todo esto que tú nos enseñas, Padre, porque es palabra viva y nos hace entrar en una reflexión de lo que realmente somos ante ti, mi Señor,
y lo que pretendemos ser y lo que queremos ser, mi Dios eterno. Si queremos ser una vida santa, ser hijos tuyos realmente, vivir en santidad y querer santidad ante ti, o realmente queremos ser lo que es concupiscencia, pecado, mi Señor, ante tus ojos. Gracias, mi Señor, porque esta palabra tiene que ser clavada, incrustada y sellada y permanente en nuestro espíritu, mi Señor, y en el alma de cada humano, mi Señor. Te damos la honra y la gloria y te pedimos que esta palabra la sigamos poniendo por obra, por fe y por hecho, mi Señor eterno, para la vida de los que queremos ser y los que somos hijos tuyos, mi Dios eterno. Amén. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y todo lo que ustedes representan, conforme a la voluntad y los propósitos de Dios. Y recuerden, escudriñen las Escrituras, escudriñenlas, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que testifican de Dios, de su palabra, de su voluntad, de sus propósitos para sus criaturas. Shalom Adonai.